Apaga la luz, cierra la puerta. Y si tienes hijos cerca, sácalos de la habitación ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos 45 minutos no es una película, no es una novela, no es una exageración de un periodista con sed de clics. Es la voz de una mujer que todavía hoy, mientras tú me escuchas, sale cada mañana al patio de su casa en Soyapango, levanta la cara hacia un cielo que ya no le responde y susurra el nombre de un muchacho de 22 años al que la noche se tragó como si nunca hubiera existido. Marta Elena Reyes tiene 58 años. Tiene las manos rotas de lavar ropa ajena durante 3 décadas. Tiene una foto pegada a la pared de su sala con cinta adhesiva amarillenta. Una foto donde un muchacho flaco, de sonrisa tímida, abraza a su madre el día de su graduación de albañilería en el Instituto Técnico. Y tiene una grabación en su teléfono que escucha cada noche antes de dormir. Una grabación de 3 segundos donde la voz de su hijo dice: «Mamá, no me dejes aquí adentro. Por favor, mamá, no me dejes». Esa fue la última vez que Marta Elena escuchó la voz de Wilmer Antonio Reyes. Esa llamada entró a las 4:17 de la madrugada del 15 de abril del año 2022, desde un número desconocido. Duró exactamente 11 segundos antes de cortarse. Después de esa noche, Wilmer dejó de existir para el Estado salvadoreño. No aparece en los registros de detenidos. No aparece en la lista del Centro de Confinamiento del Terrorismo. No aparece en los partes diarios de medicina legal. No aparece, no aparece, no aparece. Y sin embargo, su madre tiene 41 testigos del barrio que vieron a 4 encapuchados con uniforme militar bajarlo de la cama en calzoncillos, golpearlo contra la pared del pasillo hasta romperle 2 dientes y meterlo a empujones en una camioneta negra sin placas. Yo soy Rafa Quintanilla. Soy el tipo que se mete donde la prensa decente no se atreve, el que hurga en los archivos sellados, el que escucha a las madres cuando nadie más quiere escucharlas, y el que va a contarte hoy la historia más sucia, más oscura y más perturbadora del continente americano en los últimos 10 años. La historia del CECOT. La historia de la cárcel de la que nadie sale. La historia de cómo un país entero, mi país hermano, El Salvador, decidió un día firmar un pacto con el diablo y aplaudirle de pie mientras 40.000 hombres desaparecían en las entrañas de una tumba de concreto. Quédate hasta el final, porque al final voy a darte los nombres completos, de los responsables. De los que firmaron los papeles, de los que dieron las órdenes, de los que se rieron en cámara mientras los cuerpos salían en bolsas negras por la puerta trasera. Para entender lo que pasó en El Salvador, hay que entender primero el infierno del que ese pueblo venía huyendo. Durante 3 décadas, desde los acuerdos de paz de 1992, El Salvador fue gobernado por el miedo. No por presidentes, no por leyes, por el miedo. Las pandillas, la Mara Salvatrucha, conocida como la MS-13, y la Pandilla 18, conocida como el Barrio 18, se repartieron el país como se reparte un cadáver entre buitres. Cada cuadra tenía dueño, cada bus tenía cuota, cada panadería pagaba la renta, esa palabra inocente que en realidad significa extorsión bajo amenaza de muerte. Ponme atención con esa cifra. 103. Más alta que Siria en plena guerra civil. Más alta que Irak. Más alta que Afganistán. Una microsiria en Centroamérica, donde una madre no podía mandar a su hija a comprar tortillas porque a las 4 cuadras había un retén de mareros que decidían si la dejaban pasar o si la subían a una casa destroyer. Así llamaban a los lugares donde violaban en grupo a las muchachas antes de descuartizarlas. Yo viví ese miedo de cerca. Yo entrevisté a esas madres. Yo me senté en cocinas con piso de tierra a tomar café aguado, mientras una abuela me contaba que su nieto de 12 años había sido obligado a matar a su mejor amigo para entrar a la pandilla. Y déjame decirte algo que nadie en CN te va a decir, ni los corresponsales rubios de la BBC, ni los analistas tibios de las universidades gringas. Cuando un pueblo lleva 30 años pisoteado por monstruos, cuando una madre lleva 3 décadas enterrando hijos,
Ese pueblo no quiere democracia. Ese pueblo no quiere debate. Ese pueblo quiere venganza. Iba a aplaudir, llorando de gratitud, al primer hombre que le ofrezca venganza envuelta en bandera. Ese hombre se llama Nayib Armando Bukele Ortez, 42 años, hijo de un empresario palestino converso al Islam, expublicista, exalcalde de San Salvador por el FMLN, el partido de la antigua guerrilla, del que fue expulsado por insultar a una concejala. Funda un partido propio, Nuevas Ideas, con plata de origen nunca aclarado. Gana la presidencia en febrero de 2019 con el 53% de los votos en primera vuelta. Llega al palacio en chaqueta de cuero y gorra al revés, tuiteando memes mientras recibe la banda presidencial. 3 años después, el 27 de marzo del 2022, después de un fin de semana donde las pandillas asesinaron a 62 personas en 48 horas, Bukele toma el micrófono, mira a la cámara con esos ojos negros que algunos llaman carismáticos y otros llaman los ojos de un croupier que ya tiene la baraja marcada, y declara el régimen de excepción. Régimen de excepción. Esas 3 palabras suspenden derechos constitucionales. Adiós al derecho de defensa. Adiós al límite de 72 horas para presentar a un detenido ante un juez. Adiós a la inviolabilidad del domicilio. Adiós a la presunción de inocencia. Adiós, hijos míos, a todo lo que tu país tardó 2 siglos en construir. La policía, el ejército y los nuevos cuerpos especiales pueden entrar a cualquier casa, a cualquier hora, sin orden judicial, y llevarse a cualquier persona basándose en lo que ellos llaman criterios técnicos. ¿Qué son los criterios técnicos? Te lo voy a explicar con palabras de un sargento que entrevisté bajo anonimato en la frontera con Honduras. Un sargento que pidió hablar conmigo a cambio de una cajetilla de cigarros y la promesa de no mostrar su rostro. Mira, Rafa, los criterios técnicos eran 3. 1. El muchacho tiene tatuajes. 2. El muchacho vive en una colonia de pandilleros. 3. Alguien lo señaló por teléfono anónimo, sin pruebas, sin nada. Con uno solo de esos 3 criterios bastaba. Y mira, hermano, en El Salvador la mitad de los hombres jóvenes de las colonias populares tienen tatuajes. La mitad. Tatuajes de la Virgen, tatuajes del nombre de la madre, tatuajes del Atlético Marte, tatuajes que se hicieron borrachos a los 15 años. Y todas las colonias populares son colonias de pandilleros, porque las pandillas controlaban todo. Así que todo el que vive ahí, según ese criterio, es sospechoso. Y la denuncia anónima la podía hacer la vecina envidiosa, el exnovio resentido, el deudor que no quería pagar. Eso era todo lo que se necesitaba para que un equipo táctico tumbara la puerta a las 2 de la mañana y se llevara a tu hijo. Volvamos con Wilmer. Wilmer Antonio Reyes nació el 8 de septiembre de 1999 en la maternidad pública de Soyapango, ese cinturón industrial de San Salvador donde los buses humean, las casas son de lámina y los niños juegan fútbol entre los charcos de aceite quemado. Su madre, Marta Elena, lo crió sola. El padre se fue a Estados Unidos cuando Wilmer tenía 2 años. Prometió mandar dinero, mandó 3 giros y después se evaporó como tantos otros. Marta Elena lavó ropa, vendió pupusas en la esquina, limpió oficinas, trabajó hasta dejarse las manos en carne viva, pero nunca permitió que su hijo durmiera con hambre. Wilmer fue lo que en El Salvador llaman un muchacho de su casa, un buen hijo, no el más inteligente del salón, pero el más responsable. Le gustaba el fútbol, era hincha del Águila, soñaba con jugar de extremo izquierdo, aunque sus pies no daban para más allá del campito de la colonia. Le gustaba dibujar. Tenía un cuaderno lleno de bocetos de casas que algún día quería construir. Por eso entró al Instituto Técnico, la única carrera técnica que pudo pagar con sus ahorros de pupusera, y se graduó en diciembre del 2021, 4 meses antes de la noche en que se lo llevaron. Wilmer no tenía tatuajes. Wilmer no tenía antecedentes. Wilmer no tenía denuncias. Wilmer tenía una novia que se llamaba Carla, una hermana menor que se llamaba Sofía y un perro flaco que se llamaba Diego, en honor a Maradona. Wilmer no era pandillero. Wilmer no había estado nunca en una pandilla.
Wilmer era exactamente lo que el régimen de excepción decía proteger. Un muchacho trabajador, decente, hijo de su madre, esperanza de su barrio. Y aún así, esa madrugada del 15 de abril de 2022, 4 encapuchados de la Policía Nacional Civil, sección de reacción inmediata, lo sacaron en calzoncillos de su cama, lo tiraron contra el cemento del pasillo, le rompieron 2 dientes de un culatazo, le pusieron una bota militar en el cuello mientras Marta Elena gritaba en pijama y se lo llevaron sin orden judicial, sin acta de detención, sin comprobante, sin nada. Solo una frase, gritada por el sargento al mando, una frase que Marta Elena recuerda palabra por palabra porque la repite cada noche en sus pesadillas. «Cállese la jeta, vieja, este perro es de la Mara, todos en este barrio son de la Mara». Pero Rafa, dirá alguno entre ustedes que está escuchando, ¿cómo sabes tú que Wilmer era inocente? ¿Cómo sabes que no estaba metido en algo? Buena pregunta, excelente pregunta. Te voy a responder con el documento número 34 de mi expediente, un documento firmado, sellado, fechado, que tengo en mi escritorio mientras te hablo. Es una constancia oficial del Instituto Técnico de Soyapango, firmada por su director, ingeniero Luis Alberto Hernández, donde se certifica que Wilmer Antonio Reyes asistió a clases con un 98% de puntualidad durante los 2 años de la carrera. Tengo además una constancia laboral de la constructora donde trabajaba como ayudante de albañil, firmada por el ingeniero residente. Tengo el examen toxicológico que le practicaron en una clínica privada 3 semanas antes de su detención, requisito de la empresa, donde se certifica que no consumía ninguna sustancia. Y tengo, sobre todo, la declaración jurada de 41 vecinos del pasaje 5 de la colonia Las Margaritas, todos ellos firmando con su número de documento, jurando ante notario público que Wilmer era un muchacho sano, decente y trabajador. 41 firmas, 41 personas que arriesgaron ser detenidas ellas mismas por defender a un muchacho que ni siquiera era su pariente. ¿Sabes qué pasó con esas firmas? El juez que recibió el habeas corpus, un juez cuyo nombre no puedo dar porque su familia ha recibido amenazas, ese juez le dijo a Marta Elena textualmente, sin grabadora, en su despacho, mirándola a los ojos: «Señora, aunque su hijo sea inocente, yo no puedo hacer nada. Si lo dejo libre, mañana yo soy el que está adentro. Vaya con Dios». Esa frase del juez salvadoreño es la primera capa de la cebolla, y todavía nos quedan 4. Pero antes de meterte en esas capas, antes de bajar contigo al sótano del CECOT, necesito que entiendas dónde queda exactamente esa cárcel y qué clase de monstruosidad arquitectónica es. Porque el CECOT no es una cárcel. El CECOT es la materialización en concreto y acero del sueño húmedo de un dictador con buena conexión a Internet. CECOT son las siglas de Centro de Confinamiento del Terrorismo. Está ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, a unos 74 kilómetros al sureste de la capital. Lo construyeron en 7 meses, una velocidad que cualquier ingeniero serio te dirá que es físicamente imposible si lo haces respetando estándares mínimos de seguridad estructural y derechos humanos. Lo inauguraron el 1 de febrero de 2023. Tiene capacidad oficial para 40.000 internos. Es la cárcel más grande de América. Es la cárcel más grande del hemisferio occidental. Solo en China hay instalaciones de detención más grandes, y de esas no nos dejan hablar. Cada celda mide 180 metros cuadrados. En cada celda meten entre 70 y 100 hombres. Saca tú la cuenta. 0,6 metros cuadrados por persona. Eso es menos de lo que recomienda la Convención Internacional para una vaca lechera en producción. Hay 4 inodoros por celda y 2 lavaderos. Sin paredes, sin puertas, sin privacidad. Cada interno hace sus necesidades a la vista de los otros 99. Cada interno duerme en una plancha de concreto sin colchón, sin sábana, sin almohada. La luz fluorescente está encendida las 24 horas del día. Nunca se apaga. Nunca. Esa luz, según testimonios que he recogido de 4 excustodios, es uno de los métodos de tortura psicológica más eficaces que existen.
A los 3 días, un cerebro humano empieza a desincronizarse. A las 2 semanas pierdes la noción del tiempo. Al mes, empiezas a tener alucinaciones. Al tercer mes, ya no eres el mismo hombre que entró. ¿Visitas familiares? 0. 0 visitas. Para siempre. La directiva oficial firmada por el director del sistema penitenciario, Osiris Luna Meza, cuyo nombre vas a recordar porque es uno de los protagonistas de esta historia, esa directiva establece que los internos del CECOT no recibirán visitas familiares, ni físicas ni virtuales, ni durante el tiempo que dure su privación de libertad, ni después. ¿Llamadas telefónicas? 0. ¿Cartas? 0. ¿Abogado defensor? 0. Porque en los procesos masivos del régimen de excepción, los defensores públicos representan a 200, 300, hasta 900 acusados al mismo tiempo en juicios virtuales, en audiencias colectivas donde el defensor jamás llega a conocer a su patrocinado. ¿Salidas al patio? 30 minutos cada 2 días, en grupos rotativos, siempre con grilletes en los pies. ¿Educación? 0. ¿Trabajo? 0. ¿Atención médica? Lo que el guardia decida ese día. ¿Religión? Una visita semanal de un pastor evangélico autorizado por el Ministerio de Justicia, sin posibilidad de elegir credo. ¿Eres católico, judío, musulmán, ateo? Da igual. Si quieres oír palabra de Dios, oyes la que el Estado te pone delante. Y ahora, cuando ya tienes en la cabeza la imagen de ese sarcófago de concreto donde están metidos 40.000 hombres, déjame darte el dato que el gobierno de Bukele te oculta cada vez que sale a presumir su milagro de seguridad. Porque sí, voy a reconocérselo. Voy a reconocérselo con todas las letras y delante de todos ustedes. La tasa de homicidios en El Salvador cayó. Cayó brutalmente. De 103 por 100.000 en 2015 a 2.4 por 100.000 en 2023. Una caída del 97%. Es el descenso más espectacular de la criminalidad en la historia moderna del continente. Las calles que antes eran ríos de sangre ahora son calles donde una madre puede mandar a su hija a comprar tortillas a las 9 de la noche. Eso es real, eso pasó. Y por eso ese pueblo, mi pueblo hermano salvadoreño, votó por Bukele en febrero de 2024 con el 85% de los votos. Una reelección que la propia Constitución salvadoreña prohibía expresamente, pero que la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados nombrados a dedo por el oficialismo en septiembre de 2021, autorizó con un fallo de 4 páginas escrito en un fin de semana. Pero hijos míos, escúchenme bien lo que voy a decirles ahora, porque esta es la frase que va a definir el resto del video. La paz que se construye sobre la tumba de inocentes no es paz. Es un cementerio bien barrido. Y aquí entra Cristosal. Cristosal es una organización no gubernamental fundada en 1998 por iglesias episcopales con sede en San Salvador, dedicada al monitoreo de derechos humanos. Dirigida durante años por Noah Bullock, un ciudadano estadounidense, y Zaira Navas, exinspectora general de la Policía Nacional Civil, Cristosal hizo lo que ningún medio de comunicación salvadoreño se atrevió a hacer, porque todos los medios independientes del país, desde El Faro hasta Revista Factum, han sido perseguidos, espiados con software Pegasus, denunciados penalmente, y muchos de sus periodistas han tenido que exiliarse en Costa Rica, México y Estados Unidos. Cristosal hizo lo que nadie hizo. Documentó caso por caso, con nombre, con apellido, con número de documento, con foto, con autopsia cuando la había, los muertos en custodia del régimen de excepción. Hasta el cierre de mi investigación, Cristosal había documentado 261 fallecidos en custodia del Estado salvadoreño desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022. 261. Cada uno con expediente, cada uno con familia que llora, cada uno con un cuerpo devuelto cuando se devolvió, en bolsa negra, sin explicación, sin acta de defunción legible, muchos con signos evidentes de tortura, golpes, fracturas,
signos de asfixia, marcas de ataduras, deshidratación severa y en al menos 43 casos documentados con personal forense independiente, signos compatibles con violencia física letal infligida por terceros en contexto carcelario. ¿Qué dijo el gobierno? El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, un coronel retirado del ejército, hombre de confianza absoluta de Bukele, salió en cadena nacional en marzo de 2024 con el pecho inflado y la voz firme y declaró ante las cámaras: en el sistema penitenciario salvadoreño, bajo este gobierno, ha habido 0 muertes. 0. Y esa fue la palabra. 0 muertes. Mientras Cristosal tenía 261 nombres en su escritorio. Mientras Marta Elena Reyes tenía un certificado de defunción de su hijo Wilmer firmado por un médico forense de Apopa. Mientras 14 madres más, organizadas en el movimiento de víctimas del régimen, lloraban afuera del Palacio Legislativo con las fotos de sus hijos pegadas al pecho. 0 muertes, dijo el ministro. Y la mitad del país aplaudió. Y la otra mitad calló, porque hablar es ir al CECOT. Ahora voy a llevarte adentro. Voy a llevarte adentro porque es mi obligación como periodista y porque tú, que has llegado hasta este minuto del vídeo, te has ganado el derecho a saber. Lo que vas a escuchar a continuación está reconstruido a partir de 4 fuentes principales. El testimonio anónimo de 2 excustodios del CECOT que renunciaron en 2024 y huyeron del país. El informe forense independiente de Cristosal sobre 43 casos de muerte sospechosa. Las declaraciones de 3 exinternos liberados por presión internacional después de demostrarse su inocencia y los expedientes filtrados por un funcionario del Instituto de Medicina Legal que actualmente vive bajo protección en Costa Rica. Cuando llega un nuevo grupo de internos al CECOT, lo primero que pasa se llama el ingreso. El ingreso dura entre 6 y 8 horas. Los hombres llegan en buses blindados, esposados de manos y pies, con la cabeza cubierta por capuchas negras, descalzos, vestidos solo con pantaloncillos blancos. Al bajar del bus deben correr 100 metros agachados, con las manos en la nuca, mientras una doble fila de custodios los golpea con bastones eléctricos a ambos lados. Esto se llama, en jerga interna del cuerpo de élite penitenciario, el pasillo del bienvenido. Si te caes, te patean hasta que te levantes. Si pierdes el pantaloncillo, sigues corriendo desnudo. Si te orinas o defecas encima del miedo, te obligan a limpiarlo con la lengua. Esto último me lo confirmaron 2 excustodios por separado, sin saber el uno del otro, en entrevistas separadas por 9 meses. Después del pasillo viene el rapado. Te afeitan la cabeza con maquinilla industrial, sin gel, sin agua, en seco, dejando heridas y costras. Te quitan el pantaloncillo y te dan un calzoncillo blanco y un short blanco. Si tienes tatuajes, te toman fotografías de cuerpo entero, frente y perfil, y te asignan una categoría, A, B, C o D, según la peligrosidad estimada visualmente por el oficial de turno. Si no tienes tatuajes, también te toman las fotografías, pero te asignan una categoría provisional según la denuncia que motivó tu ingreso. Después viene la sesión inicial. Esto es lo que el lenguaje técnico llama orientación. En la práctica es una golpiza colectiva administrada por 6 a 8 custodios encapuchados que dura entre 40 minutos y 1 hora, donde el objetivo declarado es, cito textualmente las palabras de uno de los excustodios entrevistados, quitarles el orgullo de pandillero, recordarles que ya no son nadie, que no tienen mara, que no tienen nombre, que no tienen alma. 40 minutos a 1 hora de golpes con puños, patadas, bastones, descargas eléctricas en testículos, axilas y plantas de los pies. Sin marcar la cara, porque la cara puede salir en fotos. Todo el daño se concentra en torso, espalda, brazos y piernas. ¿Y los que no son pandilleros? Te lo voy a responder con la frase exacta del custodio número 1, transcrita de la grabación que tengo guardada en 3 servidores distintos por si me pasa algo. Mira, hermano, ahí adentro nadie pregunta si eres pandillero o no eres pandillero. Cuando entras al CECOT, eres pandillero. Punto. Si no lo eras antes, vas a aprender a serlo.
o te vas a morir aprendiendo. Y aquí, exactamente aquí, es donde quiero que respires. Quiero que respires y pienses en Wilmer Antonio Reyes, 22 años, albañil, hincha del Águila, sin tatuajes, sin antecedentes, hijo único de Marta Elena. Quiero que pienses en ese muchacho corriendo descalzo por el pasillo del bienvenido, con la cabeza tapada, recibiendo golpes a ambos lados, sin entender por qué, sin haber visto un juez, sin haber escuchado un cargo, sin haber tenido derecho a una llamada. Quiero que pienses en su madre, en ese momento, durmiéndose abrazada al teléfono, esperando una llamada que nunca llegará. Pero esto, hijos míos, esto que les acabo de describir, esto es solo el primer día. Esto es el ingreso. Lo que pasa después, lo que pasa los siguientes meses, lo que pasa hasta que devuelven el cuerpo en bolsa o no lo devuelven nunca, eso, no se lo he contado todavía a nadie en cámara. Y lo voy a contar ahora. Pero antes de bajar al segundo nivel del infierno, quiero darte el nombre del primer responsable. El nombre del hombre que firmó personalmente la directiva interna que autoriza el uso de fuerza disuasiva sin límite documentado durante los procedimientos de orientación de internos de nuevo ingreso. El nombre del hombre que ya tiene en su contra una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Una orden que el gobierno salvadoreño se niega a ejecutar, amparándose en que El Salvador denunció en 2024 el Estatuto de Roma y, por tanto, según ellos, ya no está obligado. Ese hombre se llama Osiris Luna Meza. Es el director general de Centros Penales de El Salvador desde 2019. Es ahijado político directo del presidente Bukele. Su nombre aparece en los expedientes filtrados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2021 bajo la lista Angel, una lista de funcionarios centroamericanos sancionados por corrupción y violación a derechos humanos. Y según los testimonios que tengo grabados, es el hombre que ordenó personalmente, en julio de 2023, que los cuerpos de los internos fallecidos en custodia fueran enterrados en fosas comunes del cementerio de La Bermeja sin notificación a las familias, en al menos 79 casos documentados. Mantén ese nombre en tu cabeza, Osiris Luna Meza, porque ese nombre va a regresar. Y ese nombre, cuando lleguemos al final del vídeo, va a estar acompañado por otros 3. Y uno de esos 3, hijos míos, te va a helar la sangre. Quédate, porque acabamos de cruzar el umbral. Y a partir de aquí, ya no hay vuelta atrás.